Buenas tardes. Para quienes nos observan, estamos Olga Janet Rivera, el doctor Juan Carlos Chica Zapata y Carlos Arturo Jiménez Castro. Vamos entonces a continuar con la temática cardiológica. Entonces, una propuesta para el doctor Juan Carlos Chica es abordar la problemática cardíaca en los felinos. Hay un caso muy importante que es, por ejemplo, el soplo cardíaco, generalmente caracterizada por una hipertrofia cardíaca de la pared ventricular izquierda, por ejemplo. Vamos a preguntarle al doctor Juan Carlos ¿qué experiencia ha tenido al abordar dicha patología? Doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, tenga una buena tarde. Olga Janet Rivera Correa también, que es la enfermera veterinaria. En gatos, pues hay que tener en cuenta que los gatos, las cardiomiopatías dilatadas, como se dan en perros, como se dan en el perro boxer, en algunas razas, de eso nos podría hablar usted mucho en alguno de los videos, ya que es coautor del libro de Enfermedades Cardiovasculares de Mucha, el libro argentino, del autor argentino, y usted está en uno de esos capítulos de ese libro, y ya va para el tercer libro en cardiología de pequeños animales, perros y gatos, presión arterial sobre todo, ¿sí? Entonces, de los cuales tuvimos la oportunidad de hacer un video sobre cardiología y sobre presión arterial en pequeños animales y datos de electrocardiografía, que lo pueden encontrar en YouTube. Presión arterial en pequeños animales y datos de electrocardiografía. Un video de 1 hora que tiene 7 videos. Perdón, con el doctor César Augusto. El doctor César Augusto López Zuluaga y la mascota oficial Sachita. Hicimos una ponencia, inclusive lo presentamos ese video en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Caldas. Les hicimos la propuesta de crear la cátedra de cardiología, eso nunca pues le pararon bolas, la verdad. Y el video, si hoy en día le preguntamos a alguno de los estudiantes si lo conocen, nadie lo conoce. O sea, nunca se difundió por parte del profesorado, es una lástima, ¿no? Razones tendrán que son muy respetables. Entonces eso, en los gatos, y hemos estado inclusive en conjunto estudiando sobre la quinta cámara cardíaca, que muchos médicos veterinarios o mucha gente dirá que estamos locos, pero fue también una lástima, y lo voy a decir, le hicimos la propuesta al doctor Germán Gabriel es doctor, ¿cierto? Zapata. El doctor Germán Gabriel se llama él, Zapata, y le hicimos la propuesta de que nos dejara hacer unos estudios en anatomía, y eso pues nunca tampoco le paró bolas. ¿Para qué? Para nosotros buscar en el corazón, buscar el seno coronario, y ese seno coronario buscar la válvula de Tevesio y mirar y demostrar que realmente el seno coronario es una quinta cámara cardíaca, tiene su desembocadura en el orificio auriculoventricular y es el responsable hoy en día de muchas de las arritmias cardíacas. Entonces había sido un estudio pues importantísimo, sin embargo nosotros seguimos estudiando sobre encontrar la quinta cámara cardíaca, ya que antes de Cristo Hipócrates hablaba de 3 cámaras cardíacas, y Galeno después de Cristo hablaba de 2 cámaras cardíacas, pero Leonardo da Vinci, anatomista y un hombre que manejaba 14 o 16 áreas de la ciencia, pintor inclusive, que pintó el Miguel Ángel, ¿cierto? Junto con Papio Bonardi, pues determinó que eran 4 cámaras cardíacas, 2 aurículas, una derecha y una izquierda, y los 2 ventrículos correspondientes. Pero bueno, seguimos en eso. Entonces, respondiendo a su pregunta,
respondiendo a su... Y también investigaciones sobre ácido úrico, ya tenemos estudios sobre más de 300 pacientes sobre los niveles de ácido úrico como factor de riesgo cardiovascular, renal, hepático y metabólico, y buscando cuáles son los niveles hiperuricémicos e hiperuricosúricos en ellos, normales en perros y gatos. Pero ahora sí le respondo la pregunta, los soplos cardíacos en gatos generalmente son debidos muchas veces a turbulencias. Esas turbulencias se han encontrado, hay muchas causas, pero una de ellas y la más común son los trombos. Los gatos sufren mucho de tromboarteritis de arteria ilíaca, y generalmente a la izquierda es la más predominante, la que más se afecta, y son gatos que de un momento a otro, de un día para otro, amanecen cojos. Entonces, sospechar de tromboarteritis de arteria ilíaca. ¿Cuántos pacientes y cuántas personas que no caminan y no mueven esas piernas hacen tromboarteritis de ilíacas también en humanos, y esos trombos se vienen y hacen daños severos y tormentas inflamatorias y daños en la coagulación sanguínea, y la detectamos mandando muchas veces dímeros D, por ejemplo, y pruebas de coagulación, y encontramos un pulmón súper afectado porque esos trombos de esa persona inquietud y que casi no camina se vinieron y obstruyeron muchas veces pulmones, corazón, cerebro, y se ve mucho en los hospitales. El 70% de las tromboembolias pulmonares obedecen a pacientes hospitalizados, y por eso los están volteando cada 2 horas para evitar inclusive bronconeumonías por hipostasis. Entonces, en gatos es muy común las tromboarteritis ilíacas, no tanto en perros, y obstrucciones. Y mire, tan utópico es y tan diferente, y es un animal que está en constante movimiento, pero muchas veces debido a las campañas de esterilización, ¿sí? Debido a muchos de esos problemas, muchas de estas campañas que se volvieron más un negocio que pensar en la salud animal, y a través de esto muchos han llegado a grandes corporaciones políticas y todo eso, y otros han conseguido laburo o trabajo. Los animales se ponen muy obesos, y entonces son animales que ya no se defienden, que ya no caminan y que no le dan un cuidado o un pienso adecuado a ellos. Entonces terminan estos animales engordándose, con problemas de hipotiroidismo. La obesidad es contrainsulínica, entonces viene una diabetes, la diabetes los pone ciegos. Cataratas diabéticas en perros, en humanos, en los gatos no se dan cataratas por diabetes. Tengamos en cuenta eso, que es donde se desnaturaliza la proteína del cristalino, y entonces hay que hacer cirugías de facomulsificación y emulsificar toda esa proteína desnaturalizada para que el paciente pueda volver a ver y colocar lentes intraoculares. Es lo debido. Esa diabetes, cuando pasa por 180 miligramos por decilitro, comienza a dañar el riñón, y entonces también vienen problemas renales en ese paciente. El riñón, se altera la presión sanguínea del riñón, el sistema renina angiotensina a nivel renal, y entonces se ha afectado el endotelio cardiovascular, y entonces los niveles de ácido úrico aumentan, disminuyen, perdón, y los de óxido nítrico aumentan. Entonces muchas cosas pasan. A veces vemos colegas que le dicen a uno que en el paciente renal hay que bajar el fósforo porque daña el riñón. No, al contrario, es un riñón enfermo el que hace que no se filtre y no pase el fósforo y no se elimine lo que no se necesita, y ese fósforo se va al organismo y endurece el endotelio de las arterias y crea hipertensión arterial. Entonces, en ese paciente sobre esto podríamos hablar muchas cosas. Entonces, ese paciente con esas tromboarteritis de arteria ilíaca en gatos, que es muy común, más no en perros, pero también se puede dar porque una quietud la hace cualquier paciente, o un paciente que está comprometido. Pacientes animales que hoy en día los veo en sillas de ruedas, por ejemplo, no tienen un buen movimiento. Y las campañas de esterilización, vuelvo y lo digo, vuelven obesos a los animales, y pueden suceder ese tipo de cosas por quietud y por un concentrado inadecuado para que el paciente no engorde. Entonces, eso
Y esas trombosis, pues esos coágulos hay que tratarlos. Tenemos que dar un crédito a la Facultad de Veterinaria, de Medicina Veterinaria de la Universidad Complutense en Madrid. De dicha facultad tomamos la iniciativa de hacerlo, al igual que ellos, la valoración del ácido úrico. Claro. Sí. Inclusive ya se ha evaluado en perros dálmata y muchas otras razas, ¿cierto? Una vez, inclusive le preguntamos una vez al doctor Inaraja, ¿se acuerda? Sí. Le preguntamos al doctor Inaraja, el cardiólogo veterinario español, y nos dio a entender que no se necesitaba. Y nos hemos dado cuenta en el estudio de que realmente sí se necesita. Y la terapia, perdón doctor, al igual que en humanos, alopurinol. Exacto. Lo que pasa es que a veces decimos de que no se necesita, pero no hay investigaciones y no hay estudios. Ajá. Es, por ejemplo, lo que pasa hoy en día con los pacientes obesos. Hay que buscar apoproteínas. O sea, ya no es tanto buscar colesterol y triglicéridos y un perfil lipídico y mirar lipoproteínas de alta y baja densidad. O sea, hoy en día hay que mirar apoproteínas. Entonces, muchas veces alguien nos decía, es que las apoproteínas, que eso es nuevo ahora, las apoproteínas, eso no tiene validez en animales. Entonces yo le preguntaba a ese médico veterinario, doctor, entonces hábleme de estudios sobre apoproteínas en animales que usted conozca. No, doctor, es que no conozco nada. Entonces, ¿por qué se dice eso? Pues es eso, doc, ¿sí? Entonces, sí, sobre el ácido úrico, pues sí, nosotros ya llevamos yo creo que cerca de unos 400 pacientes ya estudiados desde hace por ahí unos 7 años. Y correlacionados con los daños a nivel, los daños a nivel metabólico, hepático, renal y cardiovascular. De la problemática cardiológica, renal y metabólica, con esta última, ¿qué opinión nos puede dar, doctor? ¿Sobre cuál, doctor? Sobre la afección renal, cardíaca, y qué daños principales metabólicos se presentan. En el paciente renal, sobre todo en la enfermedad renal crónica, por ejemplo, hay que evaluar varios factores, ¿no? Uno de ellos que podemos nosotros evaluar son hipertensión arterial. Entonces yo invito a los colegas que no toman la presión arterial a que la tomen, porque la presión arterial nos puede dar nos puede indicar muchas cosas en un paciente, entre ellos la presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media. Con esa presión arterial media podemos subrogar la presión de perfusión cerebral, que no es más que la presión arterial media menos la presión intracraneal, por ejemplo, que en gatos va de 8 a 14, en perros va de 10 a 14, en humanos va de 12 a 20, por ejemplo, en cada una de las especies. Yo que he tenido la oportunidad de estudiar sobre especies no solamente silvestres, exóticas, sino salvajes, porque hay que hacer esa diferencia. Entonces, todos tienen parámetros y marcadores bioquímicos diferentes. Eso, o sea, hay que evaluar presión arterial. Y con la presión arterial, mira lo importante, yo sumando 2 veces la presión diastólica más la sistólica, dividido entre 3 presiones que estoy midiendo, puedo tomar la presión arterial media. Esta presión arterial media, si yo subrogo en un paciente, por ejemplo, renal, o un paciente con algún daño cardiovascular, por ejemplo, o neurológico, y yo subrogo que la intracraneal está bien, ¿y es por qué? Porque no hay hipertensión, porque no hay taquicardia, no hay hipotensión, no hay trastornos de la conciencia, ¿sí? Y no hay producción, digamos, pupilar, o lo que llamamos cuando se mira el diámetro del nervio óptico, por ejemplo. Es cuando no vemos que el diámetro del nervio óptico está alterado, ¿sí? Entonces podemos subrogar que la presión intracraneal está baja, pero cuando está alterado sí podemos subrogar que está elevada. Entonces la presión arterial media menos la intracraneal
podemos sacar la madre de las presiones, el Everest de las presiones se llama la presión de perfusión cerebral, restando ambas presiones. Con esa presión arterial podemos sacar el índice de pulso. ¿Y cómo se saca el índice de pulso? Es la diferencia o la brecha de presiones entre la sistólica y la diastólica. Entonces esa brecha de presiones debe estar entre 30 y 40 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero decir yo? Que si yo en humanos encuentro una presión arterial de 120, 80, por ejemplo, la brecha de presión, ¿cuánto es? O el índice de presión es 40. Si yo tengo un paciente felino, por ejemplo, haciendo 90, 60, ¿cuál es la brecha de presión o el índice de pulso? Es 30, o sea, es la diferencia entre las dos. Si yo tengo un perro haciendo 180, 120, ¿qué presión de pulso tengo? La diferencia entre las dos, o sea, 60 milímetros de mercurio, ¿cierto? Entonces yo, dependiendo de esa presión de pulso, cuando la presión de pulso pasa por encima de 40, yo puedo hablar de un paciente, un paciente que está entrando en un shock vasodilatado. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene una presión de pulso elevada, o sea, está mayor de 40, ¿sí? Entonces ese paciente, tendría yo que buscar, ese paciente me está entrando en un choque y tendría yo que buscar qué tipo de choque tiene ese paciente. Los pacientes que tienen gasto cardíaco elevado, índice de pulso elevado mayor de 40 milímetros de mercurio, o sea, la diferencia entre la sistólica y la diastólica mayor de 40, ese paciente o tiene un shock de tipo inflamatorio o es un shock distributivo, y el más común, el 70-80%, es séptico, o ese distributivo tiene que ver con un shock de tipo tóxico o alérgico. Y el otro tipo de shock que encontramos en estos pacientes vasodilatados son los shocks de tipo neurogénicos, pacientes que han hecho problemas de traumatismos craneoencefálicos o algún problema a nivel de la bóveda craneana. Entonces son pacientes que hay que llevarlos a una máquina de asistencia ventilatoria y mantener una pulsoximetría o una oximetría de pulso por encima de 98. O sea, hay que mantenerlos muy oxigenados. Entonces mide todo lo que podemos sacar con presión arterial, las presiones de pulso. Y cuando la presión de pulso está por debajo de 30, o sea que la brecha entre la sistólica y la diastólica está muy estrecha, entonces encontramos con que ese paciente tiene un shock de tipo oligoémico, oligoúrico, hipovolémico, un shock de tipo cardiogénico, como que una tamponada cardíaca, por ejemplo, o podemos encontrar un paciente con un shock de tipo obstructivo, un neumotoracentensión, una EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una tromboembolia pulmonar producido por una tromboarteritis ilíaca, en este caso, en el caso que me comenta sobre eso, sobre el paciente felino. Y lo otro que podríamos encontrar, un síndrome de diestrés respiratorio agudo, SRA, en pulmón, un problema inflamatorio violento. Ahí es donde tendríamos que mirar que no haya una tormenta inflamatoria por trombos o por coágulos, lo que pasa con el COVID, y el gato esté comprometido. Doctor Juan Carlos, ¿cuáles son los beneficios del IECA, benacepril y la bradicinina en un paciente felino con soplo cardíaco? Antes de responder esa pregunta, quiero terminar la pregunta que me hizo, y es de que la mayor parte de los pacientes renales, o sea, un paciente renal, para evaluarlo hay que evaluar presión arterial, hay que mirar albúmina, que no esté caída en sangre, que no esté elevada en orina, la microalbuminuria, hay que mirar la relación proteína-creatinina, ¿sí? Que los niveles no pasen de 0.2, de 0.2 a 0.4 en gato sospechoso, hasta 0.5 en perro sospechoso, de ahí para arriba elevados, que la SMA, la dimetilarginina simétrica, no esté mayor de 14, de 14.1 a 19.9 sospechoso, y de 20 en adelante esa dimetilarginina simétrica es confirmativa de enfermedad renal, y que la creatinina en ese paciente, sobre todo en gatos, yo ahora tuve la oportunidad de ver un caso clínico que usted tenía ahí sobre una gata, y vi una creatinina de 1.10, algo así, o esa creatinina en esa gata es alta. Hay algo que en medicina veterinaria, y para responderle la pregunta, aún no hemos llegado allá,
y es mirar niveles de creatinina por razas, niveles de creatinina por pediátricos, adultos y por geriátricos, niveles de creatinina en hembras, niveles de creatinina en machos, ¿no? Y por especie. Todo esto ahí debemos de hacerlo, y en muchas otras partes del mundo se hace. Entonces esa creatinina en esa gata adulta, ¿de cuántos años? ¿No? 7. De 7 años, ese nivel de creatinina no está bajo. Entonces ahí entraríamos a analizar el IRIS, que es la International Research Investigation, la sociedad internacional sobre investigación en pacientes renales. Ese IRIS habla de pacientes IRIS tipo 1, 2, 3 y 4. Pacientes con IRIS tipo 1 son pacientes que tienen una creatinina de 1.2, 1.3 a 1.6. El IRIS tipo 2 es de 1.7, digámoslo, a 2.8. IRIS 3 2.9 a 5, IRIS 4 de 5 en adelante de creatinina. Entonces, según el nivel de creatinina, entonces yo tengo que pensar en hacer tratamiento renal y hacer restricción de proteína. No restricción de proteína, porque si yo entro a restringir proteína, yo voy a quitarle el salvavidas a un paciente que se está ahogando. Entonces un paciente que está en un catabolismo, voy a producirle una injuria y lo voy a llevar más fácil a la tumba. Entonces no es restringir proteína hoy. En este caso en gatos, los niveles de proteína en gatos van de 28 a 35, los niveles necesarios para ellos. Pero yo puedo bajar una proteína, no restringirla con un 12%, que son la mayor parte de estos piensos para animales, sino mantenerla entre 22 y 26, estamos hablando de gatos. En perros la proteína ya sería bajarla siquiera a 14, porque los niveles de mantenimiento son de 14 a 20, entonces no es restringirla, es mantener niveles de mantenimiento. Ahora sí, frente a la pregunta, ¿qué hace el benacepril? Pues el benacepril es un inhibidor de enzima convertidora angiotensina, y esto de angiotensina 1, ¿cierto? Porque están los ARAs, que son inhibidores de enzima convertidora angiotensina 2, los sartán, iversartán, candesartán, valsartán, etc. Y en los IECAS 1 está ramipril, captopril, lisinopril, benacepril y muchos otros, ¿no? El captopril, el enalapril, que es muy común, ¿no? Entonces estos niveles y entre ellos hay que mirar cuál se metaboliza a nivel hepático y cuál no. Entonces muchos de ellos, Olguita, muchos de ellos, a sección del captopril, tienen metabolismo hepático. Entonces en un paciente geriátrico pues no deberíamos de manejarlos, ¿no? En un paciente que tiene compromisos hepáticos no deberíamos de manejarlos. Entonces irnos a otro inhibidor de enzima convertidora de angiotensina 1, como un captopril, por ejemplo. Con los ARAs pasa lo mismo. En gatos manejar amlodipino, por ejemplo, hay muchos antihipertensivos. Pero en el caso de benacepril, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros en este momento, el benacepril realmente lo que actúa es a nivel de las arteriolas renales y bajando la presión a nivel renal. Entonces, y la disminución de la fibrosis, claro, cardíaca. Sí, baja la presión renal y pues por ende ayuda en ese factor angiotensina, renina, Olguita, angiotensina, renina a nivel renal. Entonces nos ayuda al control de la presión arterial. Y la espironolactona nos actúa sobre los escapes de aldosterona y hace que se disminuya o se evite la fibrosis del músculo cardíaco. En cuanto a la bradicinina, es un vasodilatador, entonces lo que buscamos ahí es eso. Entonces un paciente que está con benacepril y espironolactona, estamos buscando remodelar silueta cardíaca, ayudar a bajar la presión arterial también, y lo que estamos buscando es eso. ¿Por qué remodelar silueta cardíaca, Olguita? ¿Por qué remodelar silueta cardíaca? Porque es un paciente, que en este caso un paciente que hizo una isquemia, una necrosis de tejido, porque tiene un infradesnivel de ST con
con un aumento mayor del 25% de la onda RMPQ, y ahí nos muestra el infarto microscópico que sí lo hubo. Entonces, este es un paciente que hay que analizarlo de esta manera. Y lo que yo le decía a usted, si algún otro colega va a disentir, digamos, de lo que nosotros podemos estar hablando, pues entonces también tiene que haber una comparación, y para buscar efectos comparativos ese colega, para poder decir que lo que yo estoy diciendo no es cierto, pues también tiene que tener otro electrocardiograma de ese paciente al momento, tiene que tener unos exámenes por cardiología. Y mire una cosa en ese paciente. Yo veo un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 180, un paciente que tiene una presión arterial de 112, 113 la sistólica y la diastólica en 81, es una paciente que tiene una presión de pulso de 31, 32, un paciente que está cerrando la brecha de presiones, que la está cerrando entre la diastólica y la sistólica, está como mínimo. Si no está con una hemorragia, como mínimo tiene un shock de tipo cardiogénico, ¿no? O un shock de tipo obstructivo, que ya lo dijimos hace un momento. Entonces, y si miramos un paciente con una frecuencia cardíaca, un paciente con un índice de pulso bajo y un paciente con un gasto cardíaco bajo. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo vasopresor, porque las resistencias vasculares sistémicas, doctor, están aumentadas, a diferencia de el otro tipo de índice de pulso elevado con gasto cardíaco elevado, en donde las resistencias vasculares sistémicas están bajas porque hay un shock vasodilatado, y el tratamiento es diferente en ambos, y ya hablamos de cada uno de ellos. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 180 y una presión sistólica de 112, si yo divido 180 entre 112, me da un índice de choque en ese paciente 1.5, y el índice de choque no puede estar más de 0.5, 0.7, lo que nos indica que ese paciente era un paciente que en el momento en que el médico veterinario lo vio, un paciente que venía chocado, y había que buscar por qué estaba chocado. Y si vamos a algo mucho más claro, que es la presión arterial media, en cuidado crítico, que es mi especialidad, y en anestesiología, allá no se evalúa la presión sistólica y la diastólica, es la presión arterial media. Y la presión arterial media, ¿a qué obedece? La presión arterial media no es más que 2 veces la diastólica más la sistólica dividido 3. Esa es la presión arterial media. Y con esa presión arterial media ya hablamos de que si le restamos la presión intracraneal, si la podemos medir colocando unas ondas intracerebrales para mirar cómo está la presión intracraneal, o parenquimatosa, por ejemplo, entonces vamos a ver que hay unas alteraciones. O si logramos hacer una ecografía a través del agujero magno para mirar velocidades de presión sistólica y diastólica, si nos vamos a dar cuenta realmente que o miramos el nervio óptico, el diámetro del nervio óptico. En humanos con solamente mirar una protrusión pupilar ya nos estamos dando cuenta que el paciente está haciendo una elevación de la presión intracraneal, así nomás con eso, y mirando una taquicardia que la tiene este paciente, porque es que esa frecuencia cardíaca en 180 no es normal en gatos. Entonces, si vamos a mirar, pues en anestesiología y cuidado crítico nos necesitamos la presión arterial media, esa es la presión importante para nosotros, porque con la media menos la presión intracerebral, la presión intracraneal, yo obtengo la madre de las presiones y me doy cuenta cómo está ese paciente, y yo tendría un paciente con una presión de perfusión cerebral que debe estar en 60 más o menos. Si yo tengo un paciente si yo tengo un paciente con una presión arterial media de 96, que es este paciente, porque tiene una sistólica en 113 y una diastólica en 81, los invito con la fórmula que les acabo de dar para que saquen la presión arterial media, da 96, 97, entonces 97 menos una presión intracraneal, subroguémosla que esté normal, que es en gatos es de 8 a 14, coloquémosla en 10, coloquémosla en 14, 97 menos 14, ¿cuánto da? 83. La presión de percusión cerebral no está en los parámetros normales, que deben estar entre 60 y 70. Si es un paciente que está comprometido. Pero si ya tenemos
presiones de perfusión cerebral por debajo de 60, estamos entrando en un paciente que está haciendo una isquemia severa de tejidos, y allí necesitamos mirar niveles de ácido láctico. Por eso el concepto criado, pues la mayor parte de los pacientes renales, nosotros por ejemplo encontramos un paciente renal y hacemos restricción de proteína en un paciente, ¿sí? Y hacemos restricción de proteína. ¿Y qué encontramos en ese paciente? Que la mayor parte de los renales son acidóticos, tienen acidosis. Y la mayor parte es una acidosis metabólica. Y hay algo que se llama el concepto CRIA, que es C, cetoacidosis, R, rhabdomiólisis, I, infección, intoxicación renal o enfermedad renal, y el A, acidosis láctica. Entonces nos toca entrar a mirar el lactato en ese paciente. Entonces, son muchas cosas para evaluar. Ahora, yo tengo un paciente, entonces busquemos el índice de choque modificado, que ese es que sí nos dice cómo está el paciente, y no debe estar por encima de 1.2. Entonces, índice de choque modificado, si el índice de choque normal es frecuencia cardíaca dividido la sistólica, entonces y no debe pasar más de 0.5 a 0.7, entonces el modificado no debe pasar más de 1.2, de 0.7 a 1.2. Y aquí tenemos un índice de choque modificado, que es la frecuencia cardíaca 180 dividido 96 de presión arterial media, nos da un índice de choque modificado de 1.8, 1.83, ¿no? Entonces vemos un paciente que realmente está chocado. Entonces necesitamos evaluar, según los índices de pulso y gastos cardíacos, necesitamos evaluar qué tipo de choque tiene ese paciente, y ya lo hablamos, en pacientes que tienen índice de pulso bajo con gasto cardíaco bajo, como en este paciente. Entonces eso es lo que necesitamos evaluar de hoy, y porque entonces el manejo antihipertensivo y el manejo con espironolactona para evitar los escapes de aldosterona en un paciente hipertenso y evitar la fibrosis del músculo cardíaco está muy bien manejado, en este caso benacepril, espironolactona, está muy bien manejado porque lo que necesitamos es bajar la precarga y la poscarga cardíaca. Necesitamos que el paciente nos orine más, nos entre menos sangre al corazón, nos baje la presión arterial, que no es más que la oposición que hacen los grandes vasos, la pulmonar y la aorta, a la salida o la eyección de sangre por parte de los ventrículos, y entonces nos baje la presión arterial del paciente, y eso se llama la poscarga cardíaca. Entonces está muy bien manejado ese paciente de esa manera. Muy bien, doctor Juan Carlos. Entonces, hasta la próxima reunión, la próxima exposición. Bueno, sí, y muchas gracias, y a los observadores, a los visionarios de esta charla, mil gracias por su observación. ¿Sí? No, quería decir algo, una invitación a los médicos veterinarios que les gusta la cardiología, que se acerquen a ella. Yo en este momento estoy haciendo un curso sobre cardiología al punto con unos médicos veterinarios muy conocidos. El doctor Caleiso, y es para eso, ¿no? Para que nosotros no estemos diagnosticando pacientes cardíacos y a todos les mandemos enalapril más espironolactona, porque eso es lo que yo veo en muchos, ¿no? O ven de que el cardiólogo mandó eso y ya ellos lo siguen manejando y siguen mandando lo mismo, y realmente en el paciente cardíaco hay que manejar muchas cosas, beta bloqueadores, sinotrópicos positivos, y siempre mantener la frecuencia cardíaca del paciente lo más baja posible, pero manteniendo el flujo sanguíneo, en muy buenas condiciones. Entonces, mono, escúchame, señor. Es mantener el flujo sanguíneo, o sea, mantener el flujo coronario a través de un buen medicamento. Y vemos que los beta bloqueadores, a diferencia de otros antiarrítmicos, los beta bloqueadores, digamos como los digitálicos, los beta bloqueadores mantienen una frecuencia cardíaca muy estable. Entonces el gasto cardíaco, que no es más que la frecuencia cardíaca por el
por la cantidad de flujo sanguíneo que pasa por un corazón, que nosotros es de 5 a 7 litros, y en ellos, en pequeños animales, están entre 80 y 140 ml por kilo, por cada kilo que ellos pesan, y eso es lo que pasa por ese corazoncito por minuto. Tenemos un gato de 5 kilos, 5 por 8, 40. Entonces por ese gato pueden pasar por minuto, pueden pasar 400 ml de sangre, y eso se mantiene aquí así, por la circulación coronaria, por la circulación mayor, la circulación menor, y entonces evitar todo lo que usted dice. Entonces, ¿tiene alguna otra pregunta? No, esperemos en la entonces, próxima bueno, charla. los invito para que vean el canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones y den like, y ya saben cómo entrar al canal Sala de Emergencias en YouTube. Los invito para que vean también en Daily Motion, en Instagram, en TikTok, Sala de Emergencias en Facebook, y nos apoyen. Mi teléfono es 311-502-1449, el teléfono del doctor Carlos Arturo Jiménez. 304-71-53-57. Prestamos el servicio, inclusive hoy en día se está manejando mucho la consulta virtual. También hay muchas cosas que podemos hacer a nivel virtual, mandar unos exámenes al paciente, siempre hacer cualquier recomendación con exámenes, ahí, porque pues lo que se hace en medicina humana, ¿no? Hoy en día se maneja mucho eso, entonces también hay muchas cosas que se pueden hacer desde este punto de vista, y pues favorecer el acceso de muchas personas que no tienen acceso a médicos veterinarios en muchas partes de Colombia o del mundo, y los colegas que estén interesados y en hablar con nosotros, estamos prestos. Recuerden que somos un médico veterinario, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Estamos ubicados en Colombia, entonces el indicativo es +57. Hasta pronto, que Dios bendiga y que Dios nos bendiga. Buena tarde.